Sus manos temblaban mientras sostenía el celular de su suegra que acababa de desbloquear con la contraseña que ella usaba para todo, la fecha de su matrimonio con el padre de su esposo. La luz dorada de la tarde entraba por la ventana lateral de la cocina iluminando las paredes azul petróleo de esa casa colonial en San Miguel de Allende. Esa casa que siempre olía a lavanda vieja y desprecio disfrazado de cortesía. Había venido solo a preparar café porque su suegra tenía visita, una visita misteriosa que hablaba en susurros en la sala, pero mientras servía el agua escuchó palabras que hicieron que su sangre se congelara. Ella no tiene idea. El niño será nuestro. Mi hijo firmará cuando lo convenza. Esas palabras atravesaron las paredes como cuchillos. Retrocedió hacia la cocina con las piernas convertidas en gelatina. El celular de su suegra descansaba sobre la barra de granito olvidado por descuido. Y ahí, en la pantalla iluminada, vio una carpeta que nunca había notado antes, notas de voz, no abrir. Digitó la contraseña con dedos que apenas le obedecían. La carpeta se abrió. Había un solo archivo. Voces-17-final. M4A. Su dedo índice tocó play antes de que su cerebro pudiera detenerlo. Y entonces la voz de su suegra llenó la cocina. Fría. Cruel. Calculada como el veneno que se administra en dosis pequeñas. El niño no puede quedarse con ella. Mi hijo está ciego. ¿No ve que esa mujer no sirve? No sirve para ser madre. No sirve para nada. Ella se aferró al borde de la barra para no caer de rodillas sobre el piso de talavera artesanal. Su visión se nubló. Su pecho se cerró. Pero el audio continuaba implacable como una sentencia que se lee en voz alta en una corte. Ya tengo los papeles listos. Solo tengo que hacer que mi hijo dude. Ella llora fácil. La voy a provocar. La voy a grabar. Cuando la gente la vea gritando, histérica, nadie la dejará acercarse al niño. Las lágrimas empezaron a caer sin que ella pudiera detenerlas. Lágrimas calientes que quemaban como aceite hirviendo. Después diremos que está inestable. Que es peligrosa. Y él me creerá. Siempre me ha creído. Su garganta se cerró completamente. Ya no podía respirar. Ya no podía pensar. Solo podía escuchar esa voz que había aprendido a temer durante los últimos 5 años de su matrimonio. Cuando ella pierda la custodia, el niño será nuestro. De donde nunca debió haber salido. Mi suegra, la madre de mi esposo, siempre dijo que yo había ensuciado su linaje. Que mi apellido olía a calle. Que mi sangre no servía. Que mi hijo, merecía una madre mejor, una de su altura. Durante años soporté sus comentarios venenosos. Mi hijo se equivocó contigo. Él merecía a alguien de familia. Tú solo trajiste desorden y vergüenza. Mi esposo evitaba el asunto. Decía que era su forma de ser. Que ella era así. Yo intentaba creer. Hasta esa mañana. La mañana en que encontré un archivo de voz escondido en su celular. Un audio que mostraba exactamente lo que ella planeaba hacer. Y eso incluía quitarme a mi hijo. Su cuerpo entero se convirtió en un temblor que no podía controlar. Se apoyó en la mesa de la cocina. La respiración le fallaba en ráfagas cortas y desesperadas. La visión se le nublaba como si estuviera bajo agua turbia. Y entonces escuchó los pasos. Pasos que conocía demasiado bien. Tacones de aguja sobre mármol. Su suegra. ¿Qué haces con mi celular? Ella se volteó despacio como quien se voltea en una pesadilla sabiendo que el monstruo está ahí pero sin poder evitar mirarlo. Su suegra estaba parada en el marco de la puerta de la cocina. Vestida con ese traje sastre beige que usaba para verse respetable. El cabello perfectamente peinado. Las perlas en el cuello. Pero los ojos. Los ojos eran puro odio cristalizado. No, murmuró su suegra dando un paso hacia adelante. ¿No escuchaste eso? Ella apretó el celular contra su pecho con ambas manos como quien protege un tesoro o una prueba de un crimen que nadie más debe ver. ¿Ibas a quitarme a mi hijo?
Su suegra levantó la barbilla con ese gesto de superioridad que ella había visto 1000 veces. Sin un ápice de culpa. Sin un rastro de vergüenza. Solo esa arrogancia que viene de quien cree que el mundo le pertenece. Él no te necesita. Mi hijo fue perfecto antes de ti. Tu niño será mejor lejos de tu sangre mala. Algo dentro de ella se rompió en ese momento. No fue una ruptura ruidosa. Fue silenciosa. Como cuando se rompe el último hilo que sostiene algo que ya estaba colgando del precipicio. ¿Ibas a inventar que estoy inestable? ¿Ibas a grabarme? Su suegra sonrió. Una sonrisa. Una sonrisa verdadera que mostraba dientes perfectos y blancos que algún dentista caro había pulido hasta la perfección. La gente cree lo que quiere creer. Y tú siempre pareces desequilibrada. El calor subió por su cuello hasta sus mejillas, hasta su frente, hasta consumirla toda. Su suegra dio otro paso hacia ella con las manos extendidas como garras perfectamente manicuradas. Dame mi celular. Ella retrocedió. No. Los ojos de su suegra brillaron con un odio tan puro que era casi hermoso en su horror. Ese niño es de mi linaje. No te pertenece. Nunca te perteneció. Eres solo un error que mi hijo cometió. Un error que estoy corrigiendo. Antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera procesar esas palabras que caían como piedras sobre su alma, 3 golpes brutales estremecieron la puerta principal de la casa. El visitante misterioso que estaba en la sala gritó algo ininteligible. Otro golpe. Más fuerte. Más urgente. Como quien viene a cobrar algo que no puede esperar ni un segundo más. ¿Quién demonios? Gritó el visitante. ¿Quién está ahí? La voz de su esposo venía desde algún lugar del pasillo. Él había llegado sin que nadie lo escuchara. Y entonces. Silencio. Un silencio que pesaba como toneladas de plomo. Y finalmente una voz masculina, oficial, dura, gelada como el hielo del norte respondió desde el otro lado de la puerta, abra. Tenemos una denuncia sobre manipulación, intento de sustracción de menor y evidencia de un complot familiar. Queremos hablar con la madre, y con la abuela que aparece en la grabación. Su suegra se congeló. Su rostro perdió todo el color hasta convertirse en un blanco cadavérico. Sus labios temblaron. Sus ojos se abrieron enormes como platos. No, no puede ser. ¿Quién envió eso? Ella levantó el celular en alto. Su suegra dio un paso atrás como quien retrocede ante una serpiente venenosa. Y en ese momento ella entendió. Entendió que había ganado. Que la verdad finalmente había salido a la luz. Que ya no estaba sola. Caminó hacia la puerta principal con pasos que cada vez se volvían más firmes. Abrió. Un agente con uniforme de la policía ministerial la miró con ojos que parecían entenderlo todo sin necesidad de palabras. Su hijo está a salvo. Y usted está a punto de recuperar su vida. Detrás de ella, su suegra cayó de rodillas sobre el piso de mármol italiano que tanto se había esforzado en mantener impecable. Y ella finalmente lo entendió con una claridad que dolía, su suegra nunca había querido sacarla de la familia. Había querido quitarle su familia. La historia había comenzado 5 años atrás en una capilla pequeña de Coyoacán donde las bugambilias florecían contra las paredes de adobe color terracota y el aire olía a copal e incienso. Ella tenía 23 años y se casaba con el hombre que amaba. Diego. Un arquitecto de 28 años con ojos color miel y una sonrisa que la hacía sentir segura. Él venía de una familia de dinero viejo de San Miguel de Allende. Ella venía de una familia de clase trabajadora de la colonia Doctores en la Ciudad de México. Su padre era mecánico. Su madre, costurera. Vivían en una casa pequeña de 2 cuartos donde el ruido del metro se escuchaba todas las mañanas y el olor a diésel se mezclaba con el de las quesadillas que su mamá preparaba para vender. Era una vida humilde pero llena de amor. Una vida donde las cenas se compartían en una mesa pequeña y las risas eran genuinas y los abrazos duraban lo suficiente. Diego la conoció en una exposición de arte en el Palacio de Bellas Artes. Ella trabajaba como guía temporal mientras terminaba su carrera de pedagogía. Él estaba ahí por trabajo,
evaluando el espacio para una posible remodelación. Sus ojos se encontraron frente a un mural de Siqueiros y algo simplemente hizo clic. Como cuando encuentras una pieza de rompecabezas que encaja perfectamente donde debe ir. Empezaron a verse. Cafés en la Condesa. Caminatas en Chapultepec. Pláticas que duraban hasta la madrugada sobre sueños y miedos y todo lo que importa cuando dos personas se están conociendo de verdad. Él le contó sobre su familia. Sobre su madre viuda que lo había criado sola después de que su padre muriera de cáncer cuando él tenía 15. Sobre la presión de ser hijo único. Sobre las expectativas que cargaba como piedras en la espalda. Ella le contó sobre su vida. Sobre crecer sin lujos pero con mucho amor. Sobre ayudar a su mamá a coser en las noches para pagar su escuela. Sobre los sueños de ser maestra. Sobre querer hacer una diferencia en el mundo aunque fuera pequeña. Y él la amaba por eso. O al menos eso parecía. Decía que ella lo hacía sentir conectado con algo real. Que su familia tenía tanto dinero que a veces olvidaban lo que era ser humano. Que ella lo aterrizaba. Que con ella podía ser el mismo sin pretensiones. Cuando decidieron casarse, Diego le dijo que primero tenía que conocer a su madre. Ella aceptó con una mezcla de nervios y emoción. Pensaba que todas las suegras eran como en las películas. Difíciles al principio pero que eventualmente se ganaban con amor y paciencia. Qué equivocada estaba. La primera vez que puso un pie en la casa colonial de San Miguel de Allende donde vivía la madre de Diego, supo que algo estaba mal. La casa era hermosa. Paredes color mostaza. Patios llenos de geranios y jazmines. Fuentes de cantera con agua cristalina. Pero había algo en el aire. Algo frío. Algo que hacía que la belleza del lugar pareciera una máscara sobre algo podrido. Doña Beatriz, así se llamaba su futura suegra, la recibió en la sala principal. Una mujer de 52 años que parecía de 40. Elegante. Perfectamente arreglada. Con ese tipo de belleza que viene de dinero y disciplina. Cabello castaño oscuro sin una cana. Piel cuidada con tratamientos caros. Ropa de diseñador. Perlas verdaderas. Se sentaron en sillones de cuero italiano. Una empleada trajo café y pan dulce de la panadería más cara del pueblo. Diego se sentó entre las dos tratando de hacer de puente. Empezaron con preguntas normales. ¿De dónde eres? ¿Qué estudias? ¿Tu familia a qué se dedica? Ella respondió con honestidad. Mi papá es mecánico. Mi mamá cose. Vivimos en la Doctores. Estudio pedagogía. Quiero ser maestra. Doña Beatriz sonrió. Pero no era una sonrisa real. Era esa sonrisa que la gente rica pone cuando escucha algo que confirma sus peores prejuicios. Qué interesante, dijo su futura suegra tomando un sorbo de café de una taza de porcelana china. La Doctores. Es una colonia, pintoresca. Pintoresca era su forma educada de decir pobre. De decir peligrosa. De decir inferior. Sí, respondió ella sin dejarse intimidar. Es mi hogar. Claro, claro, continuó doña Beatriz con esa voz que goteaba con descendencia como miel envenenada. Y pedagogía. Qué noble. Aunque claro, las maestras no ganan mucho, ¿verdad? Mamá, interrumpió Diego con tono de advertencia. Solo pregunto, hijo. Es importante saber estas cosas. Si van a formar una familia, necesitan estabilidad económica. Yo trabajo, dijo ella sintiendo como la rabia empezaba a hervir en su estómago. Y Diego también. Vamos a estar bien. Doña Beatriz dejó su taza sobre el plato con un ruido delicado pero definitivo. La miró directamente a los ojos con esa intensidad que hace que te sientas como un insecto bajo un microscopio. ¿Sabes? Mi familia tiene un linaje que se remonta a 4 generaciones en Guanajuato. Somos descendientes de comerciantes respetables. Gente de bien. Gente que construyó este país con trabajo honrado y valores sólidos. Lo sé, mamá, dijo Diego. Ya me lo has contado. Pero ella no lo sabía, continuó doña Beatriz sin apartar los ojos de ella.
Creo que es importante que lo sepa. Que entienda el peso del apellido que va a llevar. Las responsabilidades que vienen con él. Ella sintió algo frío bajar por su columna vertebral. No era solo clasismo. Era algo peor. Era ese tipo de orgullo familiar que se convierte en arma. Ese tipo de orgullo que excluye y juzga y condena. Entiendo, respondió ella aunque no entendía nada todavía. Eso espero, dijo su futura suegra con una sonrisa que era pura amenaza velada. Porque mi hijo merece lo mejor. Y espero que tú estés a la altura. Esa fue la primera batalla. La primera de muchas. Se casaron 3 meses después contra la voluntad apenas disimulada de doña Beatriz. La boda fue pequeña y sencilla porque ellos quisieron que fuera así. Pero doña Beatriz llegó con cara de funeral. Se sentó en primera fila con un vestido negro como si asistiera a un entierro y no a una celebración. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó si alguien tenía alguna razón para oponerse, ella sintió la mirada de su suegra clavándose en su espalda como un cuchillo. Nadie dijo nada. Pero el silencio de doña Beatriz gritaba más fuerte que cualquier palabra. Los primeros meses de matrimonio fueron felices a pesar de todo. Rentaron un departamento pequeño en la Roma Norte. Ella terminó su carrera y consiguió trabajo en una primaria pública. Diego seguía con su firma de arquitectura. Tenían lo suficiente para vivir bien. No era lujo. Pero era su vida. Era real. Era honesto. Doña Beatriz los visitaba una vez al mes. Siempre sin avisar. Siempre con esa capacidad de encontrar defectos donde no los había. El departamento es pequeño. La zona no es segura. Deberían vivir en algo mejor. Diego podría conseguirte un trabajo en una escuela privada. Las escuelas públicas son tan complicadas. Ella aguantaba. Sonreía. Servía café. Escuchaba los comentarios envenenados disfrazados de preocupación maternal. Y después, cuando doña Beatriz se iba, lloraba en el baño mientras Diego trataba de consolarla diciendo, así es ella. No lo hace con mala intención. Solo le cuesta trabajo adaptarse. Pero sí lo hacía con mala intención. Cada palabra estaba calculada. Cada visita planeada para causar el máximo daño. Cada comentario diseñado para hacerla sentir pequeña. Inadecuada. Fuera de lugar. Cuando quedó embarazada a los 6 meses de casada, pensó que quizás las cosas cambiarían. Que la llegada de un nieto ablandaría a doña Beatriz. Que finalmente la aceptaría como parte de la familia. Otra vez que equivocada estaba. Le dieron la noticia del embarazo en una cena familiar en San Miguel de Allende. Diego estaba emocionado. Ella también. Pensaban que era el momento perfecto. Un domingo de octubre con olor a canela y pan de muerto porque el Día de Muertos estaba cerca. Mamá, dijo Diego con una sonrisa enorme. Vamos a ser padres. Va a ser abuela. Doña Beatriz dejó su copa de vino tinto sobre la mesa. Su rostro no mostró alegría. No mostró emoción. Solo mostró algo parecido a la preocupación calculada. ¿Estás seguro que es tuyo? El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. ¿Qué dijiste?, preguntó Diego con voz tensa. Solo pregunto, hijo. Apenas la conoces. Apenas llevan casados 6 meses. ¿Estás completamente seguro? Ella sintió como su rostro ardía de humillación. Diego se levantó de la mesa tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Eso es un insulto. A ella y a mí. No voy a tolerarlo. Doña Beatriz levantó las manos en un gesto de falsa rendición. Está bien, está bien. Solo quiero protegerte. Eres mi hijo. Es mi deber. Tu deber es respetar a mi esposa. Y si no puedes hacer eso, entonces no tenemos nada más que hablar. Se fueron de esa casa sin terminar la cena. Ella lloró todo el camino de regreso a la Ciudad de México. No de tristeza. De rabia. De impotencia. De saber que tenía una enemiga que compartía la sangre de su esposo. Doña Beatriz llamó 2 días después.
Se disculpó. Pero era una disculpa vacía. Una disculpa que sonaba ensayada. Diego la aceptó porque quería creer que su madre podía cambiar. Ella no dijo nada porque ya estaba aprendiendo que a veces el silencio es la única defensa contra el veneno. El embarazo fue difícil. No por problemas médicos sino por el acoso constante de su suegra. Doña Beatriz llamaba cada semana. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás tomando las vitaminas correctas? ¿Tu doctor es bueno o es de esos que atienden en el seguro social? ¿Has pensado en un parto privado? No querrás que mi nieto nazca en un hospital público, ¿verdad? Cada pregunta era un dardo. Cada sugerencia era una crítica disfrazada. Cada llamada la dejaba exhausta y al borde del llanto. Diego trataba de mediar. Pero él estaba en el medio. Amaba a su madre. Amaba a su esposa. Y no sabía cómo hacer que las dos personas más importantes de su vida se llevaran bien. El niño nació un jueves de junio bajo un cielo azul perfecto. Un parto natural en un hospital privado que Diego insistió en pagar aunque eso significara gastar sus ahorros. Ella lo cargó entre sus brazos y sintió un amor tan profundo que dolía físicamente. Era perfecto. 10 dedos en las manos. 10 dedos en los pies. Ojos oscuros que la miraban como si ella fuera su universo entero. Le pusieron Mateo. Doña Beatriz llegó al hospital 3 horas después del nacimiento. Entró a la habitación con un ramo enorme de rosas blancas y esa sonrisa que ella ya había aprendido a temer. Se acercó a la cuna. Miró al bebé durante un largo momento. Se parece a Diego, dijo finalmente. Tiene los ojos de mi familia. La nariz también. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Como si la genética de ella fuera una enfermedad que afortunadamente no se había manifestado. Como si su sangre fuera algo que había que agradecer que no contaminara demasiado. Quiero cargarlo, dijo doña Beatriz extendiendo los brazos. Ella titubeó. Algo en su instinto maternal le gritaba que no. Pero Diego estaba ahí sonriendo. Su propia madre estaba ahí animándola. Así que lo entregó. Entregó a su hijo a las manos de la mujer que la odiaba. Doña Beatriz lo cargó con experiencia. Lo meció suavemente. Le habló en voz baja. Hermoso. Mi nieto hermoso. Vas a tener todo lo mejor. Vas a ser alguien importante. Vas a hacer que el apellido de tu familia signifique algo. Ella sintió un escalofrío. Había algo en el tono. Algo posesivo. Algo que sonaba menos como amor de abuela y más como reclamación de propiedad. Los primeros meses después del nacimiento fueron agotadores como lo son para cualquier madre primeriza. Noches sin dormir. Pañales sucios. Llantos que no sabía cómo calmar. Pero ella lo hacía. Lo hacía porque Mateo era suyo. Porque cada sonrisa sin dientes. Cada manita que se aferraba a su dedo. Cada momento en que él se calmaba solo con escuchar su voz. Todo eso le decía que estaba haciendo algo bien. Doña Beatriz empezó a visitarlos más seguido. Ya no una vez al mes. Sino cada semana. A veces 2 veces por semana. Siempre con regalos caros. Ropa de marca. Juguetes importados. Una cuna nueva porque la que ellos tenían era muy sencilla. Un carreola italiana que costaba más que su renta mensual. Y con cada regalo venía una crítica. No lo estás cargando bien. Lo estás sobrealimentando. No deberías darle pecho tanto tiempo. Deberías ponerlo en guardería. Necesita socializar con niños de buena familia. Ella trataba de no escuchar. Pero las palabras se acumulaban como piedras sobre su pecho hasta que casi no podía respirar. Un día, cuando Mateo tenía 6 meses, doña Beatriz llegó sin avisar. Ella estaba sola porque Diego había salido a una junta de trabajo. Acababa de terminar de bañar al bebé y lo estaba vistiendo en el cuarto cuando escuchó la llave en la puerta. Diego me dio una copia, explicó su suegra entrando como si la casa fuera suya. Por si hay una emergencia. Sintió una invasión. Una violación de su espacio.
Pero no dijo nada porque había aprendido que decir algo solo causaba problemas. Doña Beatriz caminó directamente al cuarto del bebé. Lo cargó sin pedir permiso. Mi niño hermoso, le dijo con una voz melosa que ella nunca le había escuchado usar con nadie más. Abuelita te ama tanto. Tanto más de lo que nadie podría amarte. Ese comentario. Ese maldito comentario. Quedó colgando en el aire como una amenaza. Los meses pasaron. Mateo creció. Empezó a gatear. A decir sus primeras palabras. Mamá fue su primera palabra completa. Ella lloró de alegría. Doña Beatriz, que estaba presente ese día, no parecía tan feliz. Qué interesante, dijo con esa sonrisa falsa. Generalmente los bebés dicen papá primero. Supongo que algunos bebés son diferentes. Todo era así. Cada logro de Mateo era minimizado. Cada momento de alegría era manchado con algún comentario venenoso. Cada vez que ella intentaba establecer límites, Diego le decía que exageraba. Que su madre solo quería ayudar. Que estaba siendo muy sensible. Cuando Mateo cumplió 1 año, doña Beatriz sugirió que se mudaran a San Miguel de Allende. Tengo una casa grande. Hay espacio para todos. Mateo podría crecer en un mejor ambiente. Con mejores oportunidades. Ella se negó rotundamente. Esta es nuestra casa. Nuestra vida. No nos vamos a mudar. Doña Beatriz la miró con ojos fríos. Eres muy egoísta, ¿lo sabías? Piensa solo en ti. No en lo que es mejor para mi nieto. Mi nieto. No nuestro nieto. Mi nieto. Como si ella fuera solo una incubadora temporal. Las cosas empeoraron cuando Mateo tenía 2 años. Doña Beatriz empezó a hacer comentarios directos sobre su capacidad como madre. Frente a Diego. Frente a su propia madre. Frente a extraños. Ella lo consiente demasiado. Por eso está malcriado. Ella no sabe poner límites. Por eso el niño no obedece. Ella no tiene paciencia. Por eso el niño llora tanto. Nada de eso era verdad. Mateo era un niño normal. Feliz. Curioso. Con sus berrinches ocasionales como cualquier niño de 2 años. Pero para doña Beatriz, cada comportamiento normal era evidencia de una falla maternal. Diego empezó a dudar. Ella lo veía en sus ojos. En sus comentarios. Quizás mi mamá tiene razón. Quizás deberías ser más estricta. Quizás deberías escuchar sus consejos. Tiene experiencia. Y ella empezó a sentir que estaba perdiendo. No solo a su esposo. Sino a sí misma. Su confianza. Su seguridad. Todo estaba siendo erosionado por el goteo constante de veneno de su suegra. Cuando Mateo tenía 3 años, doña Beatriz le propuso algo. Deja que se quede conmigo una semana. En San Miguel. Necesitas descansar. Yo puedo cuidarlo. Tiene toda la casa para jugar. Un jardín enorme. Aire puro. Ella se negó. Pero Diego pensó que era buena idea. Solo una semana. Mi mamá tiene razón. Te ves cansada. Un descanso te haría bien. Cedió. Porque estaba exhausta de pelear. Exhausta de ser la mala. Exhausta de defenderse constantemente. Esa semana fue un infierno. Llamaba todos los días. Doña Beatriz siempre tenía una excusa para no pasarle a Mateo. Está comiendo. Está durmiendo. Está jugando. No quiero interrumpirlo. Está tan feliz aquí. Cuando finalmente fue a recogerlo, Mateo corrió hacia ella. Pero había algo diferente. Algo en la forma en que miraba a su abuela. Con adoración. Con preferencia. Abuela me compró esto. Abuela me llevó allá. Abuela dice que su casa es mejor que la nuestra. Doña Beatriz sonrió. Son cosas que dicen los niños. No le hagas caso. Pero ella sabía que no eran solo cosas de niños. Era adoctrinamiento. Sutil. Constante. Efectivo.
Los siguientes 2 años fueron una guerra silenciosa. Doña Beatriz sugiriendo, criticando, manipulando. Diego en el medio sin saber a quién creer. Y ella tratando de mantener a su hijo cerca sabiendo que cada día su suegra ganaba un poco más de terreno. Hasta ese día. Ese día cuando fue a la casa de San Miguel a preparar café. Ese día cuando escuchó la conversación. Ese día cuando encontró el archivo de voz. Ese día cuando la verdad finalmente salió a la luz como un grito que había estado enterrado durante años. Los agentes entraron a la casa. 3 hombres y una mujer de asuntos internos especializados en casos de familia. Diego estaba paralizado en el pasillo sin entender qué estaba pasando. El visitante misterioso que estaba en la sala resultó ser un abogado que doña Beatriz había contratado para preparar los documentos de custodia. Señora, dijo la agente mujer acercándose a ella. ¿Usted tiene el celular? Ella lo extendió con manos temblorosas. La agente lo tomó. Puso el audio. Y la voz de doña Beatriz llenó la casa. Su propia voz acusándola. Confesando. Planeando. Cada palabra era una condena saliendo de su propia boca. Diego se quedó con la boca abierta. Su rostro pasó por todas las emociones posibles en cuestión de segundos. Confusión. Negación. Horror. Comprensión. Rabia. Mamá, susurró mirando a doña Beatriz que seguía de rodillas en el piso. ¿Qué hiciste? Doña Beatriz levantó la vista. Ya no era la mujer elegante y controlada. Era un ser humano roto enfrentando las consecuencias de años de odio y manipulación. Solo quería lo mejor para el niño, dijo con voz quebrada. Ella no es digna. Nunca lo fue. Tú mereces mejor. Él merece mejor. ¿Quién eres tú para decidir eso? Gritó Diego con una voz que ella nunca le había escuchado. ¿Quién te dio el derecho de destruir mi familia? Soy tu madre. Tengo el derecho. El deber. No, dijo él con lágrimas cayendo por sus mejillas. No lo tienes. Nunca lo tuviste. Los agentes hablaron con ella durante horas. Le explicaron sus derechos. Le dijeron que el audio era evidencia suficiente. Que doña Beatriz podía enfrentar cargos por intento de sustracción de menor. Manipulación psicológica. Conspiración. Y si encontraban más evidencia, más cosas podrían agregarse. También hablaron con Diego. Le mostraron los documentos que el abogado traía. Documentos donde se argumentaba que ella era una madre inepta. Inestable emocionalmente. Peligrosa para el niño. Todo falsificado. Todo inventado. Todo diseñado para quitarle a Mateo. Diego lloró. Lloró como ella nunca lo había visto llorar. Lloró por la traición de su madre. Lloró por no haber visto lo que estaba pasando. Lloró por las veces que no le creyó a su esposa. Por las veces que la hizo dudar de sí misma. Perdóname, le dijo esa noche cuando finalmente estuvieron solos en su departamento de la Roma con Mateo durmiendo en su cuarto ajeno a todo el drama. Perdóname por ser tan ciego. Por no protegerte. Por no ver lo que mi madre te estaba haciendo. Ella lo abrazó. Porque a pesar de todo, lo amaba. Y él había sido víctima también. Víctima de una madre que usó su amor filial como arma para destruir todo lo bueno en su vida. Los siguientes meses fueron un proceso legal complejo y doloroso. Doña Beatriz fue procesada. Se le impuso una orden de restricción. No podía acercarse a ellos. No podía contactar a Mateo. No podía ni siquiera mencionar su nombre. En el juicio, salieron más cosas a la luz. Otras familias. Otras nueras que doña Beatriz había atormentado a lo largo de los años. Primas de Diego que habían sufrido el mismo tipo de abuso psicológico. Un patrón de comportamiento que se extendía por décadas. Diego estaba destrozado. La mujer que él pensaba que conocía no existía. O quizás siempre había existido pero él había estado demasiado cerca para verla claramente. Doña Beatriz fue condenada a terapia obligatoria y servicio comunitario. No fue a la cárcel porque su abogado argumentó problemas de salud mental.
pero perdió todo contacto con su nieto. Y esa fue la peor condena para ella. Perder el control. Perder el poder. Perder la posibilidad de moldear a ese niño a su imagen. Pasó un año antes de que Diego pudiera siquiera hablar de su madre sin quebrarse. Fue a terapia. Ella también. Juntos reconstruyeron su matrimonio sobre una base de honestidad que antes no había existido. Diego le preguntó un día mientras tomaban café en su balcón viendo el atardecer, ¿por qué nunca me dijiste que tan mal era? ¿Por qué aguantaste tanto? Ella tomó aire. Dejó salir el aire. Miró su taza como si ahí estuviera la respuesta. Porque tenía miedo, dijo finalmente. Miedo de que no me creyeras. Miedo de que eligieras a tu madre sobre mí. Miedo de perderlo todo. Deberías habérmelo dicho. Lo intenté. Muchas veces. Pero tú no querías ver. Y no te culpo. Es tu madre. El amor que sientes por ella es legítimo. Pero también lo es el daño que nos hizo. Él asintió. La tomó de la mano. Y en ese silencio compartido había algo que antes no había existido, entendimiento verdadero. Mateo creció sin conocer realmente a su abuela paterna. Sabía que existía. Sabía que hubo problemas. Pero nunca supieron los detalles hasta que fue lo suficientemente grande para entender. Cuando tenía 12 años, les preguntó, ¿por qué nunca veo a la mamá de papá? Ellos se sentaron con él. Le contaron la verdad. No todos los detalles. Pero lo suficiente. Le dijeron que a veces las personas que deberían amarnos terminan haciéndonos daño. Que el amor no es automático solo porque comparte sangre. Que las familias se construyen con respeto y bondad, no solo con ADN. ¿Ella era mala?, preguntó Mateo. No era mala, respondió ella después de pensarlo. Estaba enferma. De una enfermedad que no se ve. Una enfermedad del alma. Y no pudo o no quiso curarse. Mateo asintió. Lo procesó con esa sabiduría que a veces tienen los niños. Lamento que pasaras por eso, mamá, dijo abrazándola. Y ella lloró. Lloró porque su hijo, ese niño que casi le arrebatan, estaba ahí. Estaba bien. Estaba sano. Estaba lleno de amor. Años después, cuando Mateo ya era un joven de 20 años estudiando medicina, doña Beatriz murió. Un infarto fulminante mientras dormía. Rápido. Sin dolor. Una muerte más misericordiosa de la que ella había planeado para otros. Diego fue al funeral. Ella no. Mateo decidió no ir. Ninguno de los dos sintió culpa por esa decisión. Porque el perdón no significa olvidar. Y la ausencia en un funeral no significa falta de humanidad. Diego volvió del funeral callado y pensativo. Se sentó en el sofá de su sala. Ella se sentó junto a él. No dijeron nada durante un largo rato. Solo existieron en el mismo espacio compartiendo el silencio que viene después de que algo grande termina. ¿Estás bien?, preguntó ella finalmente. No lo sé, respondió él. Siento alivio. Y eso me hace sentir terrible. ¿Qué tipo de hijo siente alivio cuando su madre muere? El tipo de hijo que sobrevivió a una madre tóxica, dijo ella con suavidad. No es tu culpa. Nunca lo fue. Él se recargó en su hombro. Y lloró. Pero no estaba llorando por la muerte de su madre. Estaba llorando por la madre que nunca tuvo. Por el amor que nunca recibió sin condiciones. Por los años perdidos protegiéndola cuando debió haber protegido a su esposa. Los años siguieron pasando. Mateo se graduó con honores. Se convirtió en pediatra. Conoció a una chica hermosa que se llamaba Elena y que lo trataba con el tipo de amor gentil que él había visto en sus padres. Se casaron en una ceremonia pequeña llena de flores y risas. Y cuando Mateo tuvo su primer hijo, cuando puso a ese bebé en los brazos de ella convirtiéndola en abuela, algo sanó dentro de su alma. Algo que había estado roto durante tantos años finalmente se reparó. Cargó a su nieto. Lo meció suavemente. Le cantó una canción de cuna que su propia madre le cantaba.
Y le hizo una promesa silenciosa: tú vas a crecer sabiendo que eres amado. Sin condiciones. Sin manipulaciones. Sin juegos de poder. Vas a crecer sabiendo que las familias se construyen con amor verdadero. No con control. No con dinero. No con apellidos importantes. Solo con amor. Diego la miraba desde la puerta con lágrimas en los ojos. Ella le sonrió. Y en esa sonrisa había todo: perdón por los años difíciles, gratitud por haber elegido correctamente al final, esperanza por todo lo que venía. Esa noche, cuando su nieto dormía en su cuna y la casa estaba en silencio, ella sacó una caja vieja del fondo de su closet. Dentro estaba el celular de doña Beatriz. El que había guardado como evidencia durante el juicio y que nunca se había atrevido a tirar. Lo encendió. Todavía funcionaba. Fue a la carpeta de notas de voz. El archivo seguía ahí. Voces-17-final. M4A. Puso play por última vez. Escuchó la voz de su suegra confesando. Planeando. Amenazando. Y ya no sintió miedo. Ya no sintió dolor. Solo sintió una tristeza distante por una mujer que vivió toda su vida sin aprender que el amor no se posee. El amor se da libremente o no es amor en absoluto. Borró el archivo. Apagó el teléfono. Lo metió de vuelta en la caja. Y la caja la puso en la basura. Porque ya no necesitaba guardar evidencia de esa batalla. La guerra había terminado. Y ella había ganado. No porque destruyó a su enemiga, sino porque construyó algo hermoso a pesar de ella. Se quedó de pie frente a la ventana de su cuarto mirando las luces de la ciudad. Pensó en todas las mujeres que en ese momento estaban pasando por lo mismo. Suegras tóxicas. Familias políticas que las hacían sentir inadecuadas. Esposos que no las defendían. Y deseó con todo su corazón que ellas también encontraran su voz. Su fuerza. Su verdad. Diego entró al cuarto. La abrazó por detrás. Apoyó su barbilla en su hombro. ¿En qué piensas?, preguntó. En que sobrevivimos, respondió ella. Contra todo pronóstico. Sobrevivimos. Más que sobrevivir, dijo él. Ganamos. Construimos algo real. Algo bueno. Sí, susurró ella. Sí lo hicimos. Y en ese momento, bajo las estrellas que brillaban sobre la Ciudad de México, con su hijo durmiendo en el cuarto de al lado y su nieto en su cuna, ella finalmente se permitió sentir algo que no había sentido en años. Paz completa. Porque había aprendido que no todos los linajes se miden con apellidos antiguos o dinero viejo. Algunos linajes se miden con amor que se pasa de generación en generación. Con bondad que se hereda no por sangre sino por ejemplo. Con fuerza que se transmite no con palabras sino con acciones. Su apellido olía a calle. Eso había dicho doña Beatriz. Y quizás tenía razón. Olía a las calles donde su padre trabajaba honestamente. Donde su madre cosía con manos cansadas pero llenas de amor. Donde ella creció sin lujos pero con dignidad. Y ese olor a trabajo honrado y amor verdadero, era mucho más valioso que cualquier linaje construido sobre orgullo vacío y control manipulador. Su hijo nunca tuvo vergüenza de su apellido. Nunca sintió que venía de menos. Porque ellos le enseñaron que el valor de una persona no viene de donde nació sino de cómo vive. De cómo trata a otros. De cómo ama. Y ahora, mirando hacia el futuro, ella sabía que ese era el verdadero linaje que dejaría. No uno de apellidos importantes o casas coloniales. Sino uno de amor incondicional. De verdad antes que apariencias. De bondad sobre control. Ese era el linaje que valía la pena proteger. Y ese era el linaje que nadie, ni siquiera la persona más poderosa o manipuladora, podría ensuciar jamás. Si esta historia llegó a tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Historias para Distraerte. Compartimos historias reales todos los días que nos recuerdan que el amor verdadero no controla, no manipula, no destruye. Déjanos tu comentario, cuéntanos si has vivido algo similar, y recuerda,
Tu valor no lo determina quien te rechaza, sino quien te ama sin condiciones. Comparte este video con alguien que necesite saber que merece respeto, que merece amor, que merece paz. Nos vemos en la próxima historia.